Vivimos en el mundo de la desconfianza entre empresas y gobiernos, y sin embargo, esa desconfianza no parece trasladarse de manera general a la ciudadanía, que vive tranquila sin saber, o peor aún, sabiendo que sus datos se han convertido en un activo de gran valor, hasta el punto de haber recibido el apodo de el petróleo digital, debido a su gran importancia en la actualidad y su impacto en el funcionamiento de toda la tecnología. En ese contexto, varios países occidentales y algunos orientales, como India, están tomando medidas serias contra TikTok, por ejemplo, temiendo que pueda utilizarse como herramienta de espionaje. Aunque estas acusaciones no se han corroborado completamente, la mera sospecha ya es suficiente para prohibir su uso a personas con vínculos gubernamentales. TikTok, los datos y la regulación de la inteligencia artificial están generando un debate y unas acciones políticas y económicas que quisiera analizar hoy. Dale al like, que cuesta poco y a mí me traslada que valoras mi trabajo. Suscríbete si aún no lo has hecho para poder sumarte a esta comunidad y comenta durante las pausas publicitarias. Yo me leo casi todos los comentarios. Leeros entre vosotros, que es tremendo todo lo que podéis aportaros en conjunto los unos a los otros. Bueno, lo dicho, no te vayas, que lo que hoy te voy a explicar también te interesa. Durante una audiencia en mayo en el Senado de los Estados Unidos, Sam Altman, el CEO de OpenAI, expresó su preocupación sobre la regulación de la inteligencia artificial, mencionando que podría ralentizar la industria estadounidense y permitir que China u otros avancen incluso más rápidamente. Estas preocupaciones han sido debatidas tanto en el gobierno como en el sector privado. Si Estados Unidos impone restricciones a la inteligencia artificial, podría perder su liderazgo internacional en este campo frente a China. Sin embargo, un análisis detallado del desarrollo de la inteligencia artificial en China muestra que esos temores son un poco exagerados. Los modelos de lenguaje LLM, los que son chinos, están rezagados en comparación con los de Estados Unidos y aún dependen en gran medida de la propia investigación y de la tecnología estadounidense. Además, los desarrolladores chinos de inteligencia artificial enfrentan un entorno político, regulatorio y económico algo más estricto y con limitaciones que sus contrapartes estadounidenses. Incluso si las nuevas regulaciones frenaran la innovación en Estados Unidos, China no parece estar muy preparada para avanzar significativamente en este campo. Aunque es comprensible preocuparse por la regulación de la inteligencia artificial en Estados Unidos o en Europa y el posible estancamiento de esas industrias nacionales mientras las empresas chinas prosperan, un análisis más detallado mostraría que esos temores, como te he dicho antes, están un poquito exagerados. A pesar de esto, Estados Unidos debe tomar medidas significativas que puedan abordar los riesgos actuales y futuros de la inteligencia artificial. Pero bueno, en todo caso, volvamos a TikTok. La guerra contra TikTok se refiere a una serie de medidas muy serias que varios países, especialmente occidentales, están adoptando, prohibiendo el uso de la aplicación a ciertos empleados gubernamentales. Estas acciones, que se han implementado como medida de seguridad, lo son ante la posible exposición de la privacidad y la confidencialidad de varios países, especialmente las que tienen que ver con el gobierno chino. Pese a su aparente inocencia, pues resulta que TikTok ha demostrado a lo largo de los años que almacena una cantidad de datos considerable de sus usuarios, lo que ha causado preocupación a distintos organismos de seguridad alrededor del mundo. Además, su diseño alienta a los usuarios a pasar largos periodos en la aplicación, lo que podría llevar a una potencial adicción, especialmente entre los más jóvenes, los menores de edad. Varios países de Europa han prohibido ya a sus empleados gubernamentales tener TikTok instalado en sus teléfonos, siendo Países Bajos el último que lo ha hecho. Ante este problema se está considerando la posibilidad de prohibir TikTok a nivel general, por considerarse una amenaza para la población. Antes de entrar en el tema económico o político, vamos a ver unas variables sociológicas que también deberían preocuparnos. La primera tiene que ver con el uso del tiempo. TikTok, con sus vídeos cortos y adictivos, puede hacer que las personas pasen mucho tiempo en la aplicación sin darse cuenta. Ese mecanismo de captura social, creo, que es una muestra de cómo se está descomponiendo nuestra sociedad realmente. No lo digo por los más jóvenes, no sé, ahí supongo hemos estado todos, pero yo me refiero especialmente a señores
y señoras, ya talluditos y talluditas, haciendo tonterías continuamente, simulando bailes y aportando cero al mundo. Igual el análisis lo hacemos mal, a ver si esta y otras redes son un reflejo de los problemas existentes en la propia sociedad, y no tanto una causa de esos problemas. Ahora bien, lo interesante es saber que quienes inventaron esa red, los chinos, su relación con la plataforma la tienen diseñada diferente a como la tenemos en Occidente. En China, el gobierno ha implementado regulaciones estrictas para limitar el tiempo que los menores de edad pasan o pueden pasar en esa plataforma. A partir de 2021, ByteDance, que es la compañía matriz de TikTok, introdujo un modo de tiempo de estudio en la versión china de TikTok, conocida como Douyin, que limita el uso de la aplicación por parte de los menores a un tiempo concreto. En Europa, y también en la mayoría de los demás países, pues no existen restricciones gubernamentales similares para limitar el tiempo que los menores puedan pasar en plataformas como TikTok, o incluso de videojuegos. Es crucial recordar que, aunque estas preocupaciones son válidas, también hay muchas formas en las que las personas utilizan TikTok de manera positiva y constructiva. Hay muchos jóvenes que han utilizado la plataforma pues para expresarse, aprender nuevas habilidades, conectarse con otras personas. Por lo tanto, lo importante es el equilibrio, como en todo en la vida, y más atendiendo a la guerra real sobre lo que supone esta red social china. TikTok se ha criticado por almacenar más datos de los que debería, lo cual se atribuye a su algoritmo. Y este, además de funcionar como una red neuronal que aprende de la información de los usuarios, archiva dicha información para venderla posteriormente. Aunque esto puede parecer alarmante, es una práctica muy común en muchas redes sociales. Sin embargo, esta cuestión despierta el eterno debate sobre el límite de los datos que las empresas pueden tener y que puedan hacer cosas con ellos, un dilema que ha colocado a TikTok en una situación bastante difícil, por cierto. China es una de las economías más grandes del mundo. Ha tenido tensiones considerables con varios países, especialmente con aquellos en Occidente, entre los que destacan siempre Estados Unidos. El posible flujo de datos desde Occidente a China, potencialmente sin detección, es un riesgo que ningún gobierno está dispuesto a correr. Las acusaciones de espionaje contra China pues han persistido ya durante bastantes años y además a menudo permanecen solo como acusaciones contra un país que es soberano. Sin embargo, esto no significa que los países occidentales hayan bajado la guardia. Por el contrario, su vigilancia se ha intensificado. Hoy en día los datos se han convertido en un negocio lucrativo a nivel global. A medida que crece, pues también lo hace la necesidad de regulaciones para evitar ese descontrol. El problema está en que demasiada regulación por nuestra privacidad podría convertirse en control. Los países de Occidente temen que los datos de su gobierno pues sean comprados no solo por el gobierno chino, sino también por otros gobiernos o incluso por hackers que puedan tener malas intenciones. Sin embargo, existen voces que cuestionan la crítica hacia TikTok, argumentando que todas las redes sociales realizan prácticas similares. Los principales servicios de redes sociales, como fueron Facebook, Twitter e Instagram, almacenan también y utilizan datos de usuarios de manera similar a TikTok. Pero dado que estas son aplicaciones occidentales, parece haber menos preocupación sobre cómo utilizan los datos. Con TikTok, de origen chino, el escrutinio es mucho mayor, lo que revela un problema de doble moral. Por esta razón, China ha bloqueado el acceso a varias aplicaciones como Facebook, Instagram, Meta, Instagram y Twitter. Aunque no están oficialmente prohibidas, no se puede acceder a ellas de manera convencional. Lo que preocupa a los países occidentales es la posible alianza de TikTok con el gobierno chino, aunque no se han presentado nunca pruebas de tal relación. En el pasado, Facebook ha admitido proporcionar información al gobierno de Estados Unidos para misiones de espionaje. Esto indica que la privacidad de la información no es una preocupación real, sino el valor económico que se puede obtener de ella. Este escenario revela que la guerra contra TikTok es política, económica y está profundamente relacionada con las relaciones internacionales actuales. Todos somos conscientes de que las redes sociales parecen estar fuera de control. Más o menos, especialmente cuando la respuesta de los gobiernos es dificultar la recopilación de datos. La solución no es limitar el acceso, sino gestionar las leyes de manera ética y responsable para adecuarlas a la era actual. El problema radica en que no se puede prohibir completamente a las redes sociales recopilar datos, ya que este es el negocio en el que se basa gran parte de su economía. Es un desafío lograr un equilibrio entre regulaciones estrictas para prevenir el abuso de datos y la necesidad de mantener la viabilidad de
de estas empresas. Y es que bajo ese precepto las redes sociales presentarían un peligro para todos, y no solo por el robo de datos o de identidad. El verdadero riesgo estaría en lo ideológico. Los algoritmos de las redes sociales conducen a las personas hacia contenidos con los que probablemente estén de acuerdo, y se crean burbujas ideológicas. Esas burbujas ideológicas pueden reforzar creencias existentes, dándoles a las personas la falsa impresión de que sus puntos de vista son universalmente compartidos. Este fenómeno puede fomentar comunidades de odio hacia ciertos grupos y en casos extremos incitan incluso a actos peligrosos. Este efecto de burbuja se ve aún más reforzado por la propaganda, una herramienta que se utiliza desde hace muchos años por entidades gubernamentales y políticas para influir en las opiniones públicas. Las redes sociales son el campo perfecto para estas campañas de persuasión. De ahí que yo me esfuerce tanto en que en los directos vengan gente, vengan personas, vengan opiniones distintas a la mía, distintas a las de la mayoría que muchas veces estamos en este canal. Lo hago por eso, para de vez en cuando reventar, si es posible, esa burbuja que se genera a partir de unas opiniones comunes, de todos más o menos igual. Por eso a veces no os parecen bien algunos de los invitados, pero sinceramente creo que es bueno escuchar a todo el mundo. Y afortunadamente, no todos creen en la propaganda y en las noticias falsas. La clave es mantenerse bien informado, procurando siempre considerar distintas perspectivas. Y hablando de noticias falsas, este término ganó popularidad después de las elecciones de Estados Unidos en 2016, que fueron ganadas por Donald Trump. Se ha sugerido que el crecimiento de las noticias falsas online se asociaron con esfuerzos de campaña por parte del propio equipo de Trump, y así sembraban el pánico entre los estadounidenses. Hay opiniones totalmente contrarias, pero también hubo alegaciones de interferencia digital de Rusia mediante trolls, noticias falsas, cuentas bot, y en el objetivo de sabotear las elecciones de Estados Unidos. La verdad es que hoy en día las noticias falsas son más abundantes que nunca. Internet está saturado de este tipo de desinformación que incluso grandes agencias como como CNN, BBC, han publicado accidentalmente noticias que no eran reales. Las redes sociales funcionan a través del impacto, y a menudo este impacto solo se puede lograr con este tipo de noticias. El problema de las noticias falsas prospera en una población ignorante que es incapaz de diferenciar noticias falsas de noticias verdaderas, o incluso aquellos que se dedican fundamentalmente a deconstruir los contenidos de otros, burlándose, simulando titulares que a veces, cuando vas al contenido realmente no es exacto, buscando el clickbait fácil o alguna cosa por el estilo. Esto es algo a lo que se le acusa también a ChatGPT, de que nos ofrece o nos proporciona contenidos que no son reales, aunque este problema podría solucionarse con algo muy simple, como es buscar en Google, contrastar, y eso se hace pocas veces. Muchas personas prefieren vivir en un mundo de fantasía, más bien sencilla, fácil de digerir, que enfrentarse a la cruda realidad. Esto representa un desafío constante para la integridad y la confiabilidad de la información en la era digital. Si no te gusta la información, también tienes que leerla. Como te habrás dado cuenta, la controversia en torno a TikTok trasciende las consideraciones económicas y se arraiga profundamente en la política global. Es mucho más grave. Por lo tanto, entender el contexto político actual nos proporciona una visión más completa. El elemento más evidente de esta ecuación es la dinámica de China con el resto del mundo. China, que es un poder global, mantiene cierto nivel de tensión con la mayoría de naciones occidentales, incluso cuando mantiene relaciones internacionales con ellas. Frente a las acusaciones de espionaje que han apuntado a este gigante asiático, China ya ha respondido. En su defensa, sostienen que TikTok no es propiedad del gobierno chino ni está bajo su control. TikTok, la red social en cuestión, también ha negado las acusaciones provenientes de países occidentales. Sin embargo, algunas naciones aún se sienten incómodas y continúan implementando regulaciones contra la compañía china. Da la impresión de que las naciones occidentales están buscando un pretexto para retratar a China como un país desestabilizador y siempre en posición agresiva. Pero esta narrativa se enmarca dentro del intenso bombardeo mediático actual. Yo no puedo afirmar categóricamente la veracidad de las declaraciones de ninguno de los dos bandos, pero sí te insto a una reflexión profunda. Si asumimos que la República Popular de China es la mala
en esta narrativa y que ha estado sustrayendo información durante años, entonces tenemos una excelente oportunidad para atender cómo se recopilan los datos de los usuarios. Pero por otro lado, si esta controversia es simplemente un alboroto orquestado por los países occidentales para pintar a China como el perpetuo malo y villano, pues entonces deberíamos comenzar a cuestionar la forma en que los medios de comunicación occidentales cubren al gigante asiático. Nunca nadie es tan bueno como se define, ni tan malo como lo muestran. Culpar una red social parece algo pueril, pero parece efectiva. En unos años veremos cómo esa guerra se recrudecerá. Estará por ver hasta qué punto TikTok era un arma o simplemente era una excusa. Seguimos.